En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente viernes. Es 7 de julio de 2023. Con todo nuestro corazón lleno de gratitud le damos al Señor todo el honor y la gloria que se merece porque nos ha permitido llegar a este fin de semana. Nos disponemos para escuchar su evangelio y lo hacemos pidiendo al Espíritu Santo el don del entendimiento para poder recibir la palabra de nuestro Señor, pero guardarla en nuestro corazón y de ahí proyectarla, manifestarla a través de nuestro testimonio. Escuchemos con atención el evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este evangelio podríamos sacar demasiadas ideas, pero me gustaría continuar un poco con la temática que se nos plantea en el evangelio. Imaginar un poco aquel escenario. Jesús sentado a la mesa con sus discípulos, algunos más, como son los publicanos, como son aquellos pecadores, como son también aquellos fariseos. Y me gustaría que reflexionáramos en un primer momento. ¿En dónde nos sentaríamos nosotros? ¿En qué lugar nosotros estaríamos ubicados? Imagínate que estuvieras hace 2000 años en la casa de Mateo, ¿y cuál crees que sería tu rol? ¿Estarías tú dentro del grupo de los discípulos, aquellos que siguen fielmente las enseñanzas de Jesús, aquellos que están aprendiendo, que se convirtieron incluso en sus amigos y que al final terminaron dando su vida, muriendo en el martirio por mantenerse fieles a Cristo? Podrías ser del otro grupo en el que se encuentran los publicanos y los pecadores, un grupo de gente que quizás no se da cuenta de lo que realiza, de conciencia adormecida, de conciencia quizás incluso anestesiada, que no siente, que no distingue, podríamos decirle incluso una conciencia cauterizada, que prácticamente creen que todo lo que hacen está bien y se sientan sin el afán de querer escuchar a Jesús, sino simplemente están a la mesa porque quieren saciar su apetito, porque tienen hambre y simplemente quieren comer. O por último, podríamos encontrar ahí a los fariseos, estos hombres que no están a la mesa, están desde fuera, desde lejos, pero que están ahí viendo todo este evento que se está realizando y que lo único que les pasa por la cabeza es juzgar, es criticar, es señalar. Pensar que, ¿por qué Cristo, si se supone que es un santo, si se supone que es un enviado de Dios, por qué convive con aquellos que son de lo peor? Este momento, que finalmente me gustaría que llegáramos ahí, a poder
reflexionar, ¿cómo me comporto yo? Y no sería descabellado también pensar que a lo mejor tenemos un poco de todo. Quizás yo estoy realizando un apostolado en mi parroquia, que soy frecuente en la misa, que cada domingo no falto, que procuro estar cercano a los sacramentos, pero que después cuando estoy en misa resulta que me la paso criticando ahí al matrimonio, a la familia, que están cuchicheando, que no dejan que uno ponga atención y me distraigo y todo el tiempo estoy, ni pongo atención, pero nada más estoy viendo a ver qué hacen los demás para de alguna manera justificar precisamente mi falta de comprensión, mi falta de atención hacia la Santa Misa para estarla viviendo. O también podría ser, que en algún momento tengo estas actitudes de creer que todo lo que hago está bien, con esa conciencia, como te decía, un poco adormecida, que ya no considera el sentimiento de la culpa y, en consecuencia, no sentimos arrepentimiento. Y todavía como una segunda consecuencia, no nos acercamos al sacramento de la confesión, a reconciliarnos con el Señor. Cuando voy a confesarme es cuando, pues, así como que ya tiene bastante tiempo, como que ya tiene un buen rato que no me formo en esa fila tan incómoda y entonces sí lo hago. Y quizás también lo hago cuando no hay tanta fila, quizás lo hago cuando, pues, ahora sí me nació. Entonces nos empezamos a desvirtuar en nuestra dignidad humana y que en esa dignidad humana se encuentra nuestra dignidad espiritual. Hay que pensar mucho, porque hoy en día nos encontramos con muchos católicos, católicos que se dicen fieles a la doctrina, pero que se han convertido en jueces, predicadores católicos, sacerdotes e incluso, por desgracia, ya hay hasta obispos que en algún momento llegan a cuestionar y a criticar, hacen un llamado hacia la rebeldía contra el Papa Francisco, como si existiera un manual de cómo tiene que actuar el Papa. Ay, es que esto está muy mal. Y hace unos días, justamente, se le critica al Papa por haber recibido a uno de los mayores promotores de la Agenda 2030 de la ONU, donde se promueve aborto, eutanasia y cantidad de ideologías que hoy, pues precisamente atentan contra la dignidad humana. ¿Y el Papa por qué se está reuniendo con este tipo de personas? Ahí se muestra que el Papa no es un verdadero servidor de Dios. Bueno, imagínate lo que podríamos entonces decir de Jesús, que incluso no solamente era visitado, sino que se sentaba a comer con ellos, convivía con los pecadores. Y estoy hablando de pecadores que finalmente eran conocidos públicamente también. No estamos hablando de un costal en el que estaríamos todos por ser pecadores, porque todos somos pecadores, sino que estamos hablando de gente que era pecadora públicamente. ¿Qué diferencia habría entre lo que hizo Jesús y lo que hizo el Papa? Ay, es que Jesús seguramente sí los corregía. Bueno, estamos ya cayendo en la especulación y simplemente hay que quedarnos con lo que hoy contesta nuestro Señor. Quienes necesitan médico son los enfermos. Es necesario que también cada uno de nosotros entendamos que no somos jueces. ¿En qué momento sentimos que Jesús nos ha dado permiso para ocupar su silla? ¿En qué momento perdimos los pies del suelo para empezar a nosotros exigirle a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, hasta el mismísimo Papa, de pedirle y exigirle cuentas? ¿En qué momento recibimos tal potestad, tal autoridad? ¿En qué momento se nos dio el derecho de poder juzgar cómo realizan su ministerio dentro del clero católico? Pero eso llévalo a tu familia. ¿En qué momento se nos ha dado el derecho de estar juzgando a diestra y siniestra a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras suegras, a nuestras cuñadas, a nuestras nueras, a nuestros yernos, a todo mundo? Porque hay que reconocerlo, para todos tenemos. ¿Solo yo necesito de Dios? También sería otra pregunta que podríamos hacernos el día de hoy. Porque cuando hablamos de Dios, entonces ahí sí, me siento muy apegado.
y me gusta ocupar precisamente el lugar de los discípulos, el fiel seguidor. Pero hoy Jesús también está diciendo, si quieres estar cerca de mí es porque estás enfermo. Si quieres responder a mi llamado es porque eres pecador. Y entonces necesitamos esa virtud tan difícil de poder conseguir, humildad. Porque quiero estar cerca del Señor, pero lo quiero hacer para sentirme orgulloso de ello, para poder vanagloriarme de que soy una persona que practica virtudes, de que soy una persona correctamente moral, de que soy una persona justa, íntegra. No perdamos los pies del suelo. Cuando me siento a la mesa con Jesús, ¿cómo me estoy sentando? ¿Como un verdadero discípulo? ¿Como un publicano? ¿Como un pecador? ¿O como un fariseo? Hoy esa es la reflexión que me gustaría compartirte. Conviene, incluso, si en algún momento, como te lo decía, caemos en las 3 o 4 de estas, situaciones, que recapacitemos, que nos demos cuenta que necesitamos humildad, que si quiero buscar al Señor, necesito entenderme y saberme pecador. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de que nuestra conciencia no caiga en un sueño profundo de creer que todo cuanto hacemos es bueno y que con eso, peor aún, nos sintamos con el derecho de juzgar a los demás. Hay que pedirle al Señor humildad todos los días para que no perdamos el piso, recordar lo que somos, ni más ni menos. Nos consagramos a la Virgen, diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente fin de semana. Que la gracia de nuestro Señor permanezca contigo y con tu familia. Recuerda asistir este domingo a misa. Contempla a tu Señor. Participa de su sacrificio. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo lunes. Que el Señor te bendiga y te guarde y te libre de todo mal.